Hola Matías. Sol, Sebastián, el placer de saludarlos como, no cada domingo, pero como habitualmente nos encontramos los fines de semana. Y acá estamos en Berlín y ustedes me verán que estoy muy abrigado. Estamos en el barrio de Charlottenburg, en el oeste de Berlín. Una ciudad que era justamente independiente en los años 1700, una ciudad que era muy rica, que está en el oeste, repito, de la ciudad de Berlín y en donde hace mucho frío y ustedes van a ver poco movimiento. Les voy a mostrar, porque vinimos exclusivamente, ustedes dirán, ¿por qué Matías eligió venir justamente a Charlottenburg y llegar a este lugar? Sí. Voy a mostrarles, porque estamos afuera de la municipalidad de Charlottenburg. Miren ustedes este edificio muy imponente. Y en realidad un poco queríamos mostrar cómo es un fin de semana y sobre todo cómo es un domingo en Berlín. Lógicamente que no estamos en la zona más céntrica de la ciudad, pero lo cierto es que los domingos un poco Berlín y Alemania en general ¿cómo podríamos decirlo para decirlo de una manera correcta? Se paralizan. Todos los locales están cerrados, solo abren algunos restaurantes y algunos bares, pero el resto de la ciudad básicamente está desierto. Ustedes van a ver que hay muy poco movimiento, ahí lo tenemos al osito, uno de los emblemas de la ciudad, y lógicamente los domingos la ciudad se paraliza. Ustedes van a ver que aquí en las afueras de la municipalidad de Berlín, repetimos en el barrio de Charlottenburg, hay una bandera de Israel y hay una bandera de Ucrania, dos emblemas realmente importantes teniendo en cuenta la actualidad. Recordemos este acuerdo al que ha llegado el primer ministro Netanyahu con Hamas. Ustedes lo han estado conversando e informando durante la mañana del día de hoy. Recordemos también la vigente guerra entre Rusia y Ucrania, algo que le ha traído muchos problemas a Alemania, sobre todo en cuanto al gas, y todo se relaciona con todo, compañeros, porque obviamente con esta guerra Alemania se vio en algunos problemas para recibir gas de parte de Rusia y de Ucrania, y esto hizo que los alemanes tengan que cuidarse un poco más del frío. La temperatura a esta hora en la ciudad de Berlín es de 5 grados, pero les aseguro que se siente un poco menos. Bueno, de hecho, Matías, vos tocaste un tema importante que es la economía alemana, la influencia de la guerra entre Rusia y Ucrania en el devenir de los alemanes a diario. Y la economía alemana, se conoció el dato recientemente, se retrajo por segundo año consecutivo en un contexto donde además los alemanes van a ir a las urnas en el mes de febrero. Exactamente, y con mucha expectativa, Sebastián, en cuanto a lo que van a hacer esas elecciones, porque recordemos que se va a actualizar, de alguna manera van a renovar el Parlamento. Las encuestas hoy marcan que el partido de ultraderecha, DFB, va a ser justamente, o está al menos ganando en las encuestas iniciales. Esto habla un poco del presente alemán que ustedes recordarán, luego del gobierno de Angela Merkel ha recibido muchísimos inmigrantes, ha recibido, por ejemplo, muchos refugiados sirios. La caída del ex régimen sirio hizo que ahora, por ejemplo, el gobierno alemán, el actual gobierno alemán, incentive a los ciudadanos y a los refugiados sirios a regresar a su país. De esta manera se ha informado y se ha, en realidad, difundido la noticia de que el gobierno alemán va a estar dando 8.000 euros para todos aquellos ciudadanos de origen sirio que quieran regresar a su país. Esto habla un poco de cuál es la política actual de Alemania. Vamos a ver qué sucede con las urnas. Aquí muy cerquita en Austria también va a haber elecciones durante el 2025. También es la derecha la que está, principalmente en las encuestas, y esto lógicamente nos marca un cambio no solo de época, sino también de lo que está sucediendo en Europa en general, más allá de lo que está sucediendo en España, donde gobierna Pedro Sánchez, que es un gobierno más socialista, un gobierno más de izquierda. Después Europa está tendiendo a la derecha, siguiendo un poco la política internacional. Bueno, el día de mañana va a estar asumiendo Donald Trump en Estados Unidos, y esto, sin lugar a dudas, está marcando un poco la agenda también aquí en Europa. Matías, ahí te vemos recorriendo la avenida. Te quiero preguntar si has visto mucho turista o más bien ciudadanos allí en Berlín, y qué actividades, por ejemplo, estuviste realizando. Si hay alguien que está por viajar, quizás en vacaciones, aprovechando, aquí algún argentino que hayas podido realizar allí.
Bueno, ustedes saben que yo tengo base en Roma, que vivo en la ciudad de Roma. En este caso vine a Berlín para seguir lo que fue el foro de agricultura que se estuvo desarrollando aquí hasta el día de ayer. Un foro que justamente concentra a los principales países y también a las organizaciones no gubernamentales como el World Food Program, la FAO y distintas organizaciones que se han concentrado aquí en Berlín en lo que se conoce como Semana Verde. Lo cierto, Sol, es que por lo que te decía, aquí por lo menos en este barrio, que es un barrio más residencial, no se ven tantos turistas. Sabemos, porque estuvimos conversando con algunos argentinos, a mí cada vez que viajo a una ciudad me gusta también ponerme en contacto para saber, por ejemplo, dónde ir a comer, que Berlín está teniendo algunas dificultades en cuanto al turismo justamente por el frío que hace. Enero y febrero son 2 meses en donde los turistas no vienen tanto a ciudades como Berlín porque justamente durante el día no es tanto lo que se puede hacer. Ustedes van a ver que son acá las 3:30 de la tarde, están por ser casi las 4 de la tarde y ya el sol está bajando. Esto marca un poco el frío y por supuesto marca también una jornada con pocas horas de sol que lógicamente para quien viene a hacer turismo es un poco complejo, ¿no? Matías, te pregunto y aprovecho lo que fuiste a hacer allí a Alemania, a Berlín, que vos recién nos estabas contando. ¿Qué novedades han surgido en este foro, si es que sucedió, acerca de la agricultura y la posibilidad de avanzar definitivamente en el acuerdo ya aprobado, pero que requiere todavía de nuevos pasos entre la Unión Europea y el Mercosur, porque es justamente la actividad agropecuaria uno de los puntos que le ha puesto incertidumbre y paréntesis a los países como por ejemplo Francia, que están en contra de ese acuerdo? Bueno, Sebastián, hay una realidad y es que los países latinoamericanos quieren este acuerdo con la Unión Europea. Hay mucho incentivo de parte de los países latinoamericanos que dicen necesitamos cooperación. Aquí, por ejemplo, en Berlín estuvo el director general del ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un organismo que representa a 34 países de América. Y justamente Manuel Otero hacía referencia a esto, a la necesidad de poder llegar a un acuerdo, pero sobre todo pensando en la cooperación. Muy bien lo marcabas vos, Francia, por ejemplo, se ha mostrado en contra de este acuerdo. Hay que ver qué sucede, por ejemplo, con el gobierno de Javier Milei, qué sucederá con el nuevo gobierno de Uruguay. Lo cierto es que para los países de la región de Latinoamérica, para los países que conforman el Mercosur, este acuerdo es sin duda muy fructífero. No piensan lo mismo aquí en Europa. Estuvimos dialogando, me ha tocado personalmente conversar, por ejemplo, con el ministro de Agricultura saliente del Partido Verde aquí en Alemania, que hacía referencia a la importancia, de hecho, también sobre todo a la importancia de las energías renovables, por ejemplo, de la bioeconomía. ¿Qué sucede con esto? Con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, hay un cambio de paradigma y hay un cambio sobre todo en el sector privado que está empezando a tender hacia otro lado. Las empresas, ustedes bien lo saben, buscaban mostrarse como empresas verdes, tenían miedo, de hecho, a que que la sociedad los acusara de que estaban mintiendo con estas nuevas justamente decisiones, con estas medidas que estaban tomando. Sucede todo lo contrario ahora con la llegada de Donald Trump al gobierno. Las empresas ahora buscan evitar decir que están trabajando con energía verde, para decirlo de una manera simple. ¿Por qué? Porque Donald Trump sabemos que está en contra de lo que se habla cuando se habla, por ejemplo, de calentamiento global, está en contra de estas energías renovables y, lógicamente, el sector privado también está jugando un papel ahí. Vamos a ver qué sucede. Lógicamente, sí, Sebastián, lo que preguntabas se va a terminar de decidir en estos próximos meses. Hay expectativa. Aquí en Europa se está esperando ese acuerdo. Veremos finalmente qué sucede. Lo cierto es que este foro de agricultura realmente fue clave porque se discutieron muchas de estas cosas. Gracias, Matías, como siempre. Muy amable y muy claro, por cierto. Compañeros, nos encontraremos en cualquier momento. Saludos desde Berlín, que hace mucho frío. Chao. Hasta luego.